Adelante, mi querido Marco Antonio. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal desde mi humilde punto de vista. Pues con la grata sorpresa de que hoy tenemos a mi queridísimo amigo Wilmer Domínguez Remar de Inti News. Wilmer, muy buen día tengas y bienvenido a tu canal. Carambas, qué alegría, querido Marco Antonio. Realmente para mí es un gusto tremendo estar en tu canal. Un saludo muy especial para todos tus suscriptores, para toda la gente linda de México, Estados Unidos y de toda Latinoamérica que te sigue. Muchísimas gracias, Marco Antonio. No, pues gracias a ti, Wilmer. Así es de que dime en qué podemos hacer el día de hoy para darles gusto a nuestros suscriptores, porque vieras cómo están inquietos. Es que hay muchos sucesos muy fuera de lo tradicional o de lo normal. Se han salido de contexto muchos acontecimientos recientes, Wilmer, que nos tienen muy preocupados, ¿eh? Bueno, Y sí, tienes razón, ¿no? Bueno, tenemos que darnos cuenta, creo yo, de que vivimos no épocas de cambio, sino un cambio de época. sí, tienes razón, Wilmer. Esto lo Tienes dijo, razón. esto lo dijo el presidente Rafael Correa en una alocución pública hace un par de días allí en México y se me ha quedado. Entonces, realmente estamos en un cambio de época, mi querido Marco Antonio. Pues si lo analizamos como debe de ser, efectivamente, hay mucha razón en esto porque ahorita nos damos cuenta que el neoliberalismo a nivel mundial está dando patadas de ahogado. Yo creo que es el fin de esa época, definitivamente. A nivel mundial, Wilmer, ya la humanidad no puede soportar tanta explotación. Estamos peor que cuando era la esclavitud, caray. Peor, Wilmer, porque navegamos con bandera de libertad, pero ¿cuál libertad si realmente son dueños hasta de nuestra forma de respirar, Wilmer? Hoy voy a creer que le quieran poner impuestos al agua, o sea, que ya el agua la quieran privatizar, que esto es el colmo de los colmos. Dentro de poco van a querer privatizar el aire y nos van a poner un medidor para ver cuánto aire respiramos, Wilmer. Son capaces. Sí, pero hay una esfera de, de cambio en la que nadie está hablando a nivel público. Efectivamente, los datos de la política, de la economía nos hablan de cambios en la sociedad, ¿no? Como tú bien dices, el sistema neoliberal ha llegado a unos límites de explotación tal que las poblaciones ya no aguantan más y hay cambios. Pero yo en esta ocasión me gustaría, con tu permiso, si me lo permites, Por favor, claro. referirme a cambios que tienen que ver con el sustrato espiritual de la evolución de la humanidad. Y en eso creo que tienes mucha razón, Wilmer, porque la verdad es necesario regresar a nuestros valores espirituales, porque hemos hablado mucho de los valores éticos y morales, pero también tenemos valores espirituales que los tenemos que sacar otra vez a flote y tenemos otra vez que comportarnos como lo que somos, porque no nada más somos esto que vemos, Wilmer, somos muchísimo más. Atrás, adentro de nosotros mismos, está lo que realmente vale. Y este es un valor que va a perdurar por toda la eternidad y nos estamos fijando en las cosas superfluas que tiene la vida, Wilmer. En eso tiene razón. Así es Sí, que sí. entonces, en la esfera del desarrollo humano, tenemos, por un lado, nuestro desarrollo corporal físico, que ya sabemos que tiene, pues, nacimiento, desarrollo, crecimiento, madurez, y llega un momento en que viene ya la decadencia del cuerpo físico y viene la vejez, en lo que toca al desarrollo del cuerpo físico. Pero existen otros componentes de nuestro ser humano, que es la parte de nuestra alma, ¿no? Todo aquello Así con es. con lo que sentimos. Y luego está el tema de nuestro espíritu, es decir, toda aquella esfera con la cual pensamos, ¿no? Cuando ejercitamos la razón, el pensamiento, es nuestro espíritu el que está pensando. Sin embargo,
en el mundo, en la historia de la humanidad, también existe una parte espiritual del mundo. Sí, Y, así es. y, y esa esfera espiritual del mundo también tiene sus actores, también tiene sus luchas, también tiene sus acontecimientos, sus sucesos. Y ya desde más o menos 1870 en adelante, se inicia en el mundo espiritual que subyace y que está detrás, que sustenta nuestra tierra, nuestro mundo. En ese mundo se inicia una gran batalla. La batalla del bien contra el mal, de las fuerzas del bien contra el mal. Y hoy lo que vemos a nuestro alrededor es un reflejo de esa batalla que se está desarrollando en el mundo espiritual. Entonces, si no conocemos estos hechos, yo te lo digo muy por encima, ¿no? Aquí hay todo un conocimiento, todo un campo de conocimientos que se encarga de Muy estudiar con lujo profundo. de detalles esos temas, pero hoy no es momento para hablar de eso. Sin embargo, es importante acotar de que si no tenemos en cuenta, en primer lugar, de que existe esa esfera espiritual en nosotros y en el mundo que nos rodea, primero. Dos, que es posible conocer y estudiar esa esfera. Exactamente igual como es posible estudiar pues, veterinaria o estudiar química o estudiar un idioma nuevo, no es diferente el estudio de esa esfera al estudio de estas otras ciencias. Lo que pasa es que nadie nos ha hablado de eso, ¿no? Toda la Debemos historia... aclarar que no estamos hablando de religión, Wilmer, No, porque no, no, luego no, hay no, veces no, 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 no estamos hablando de nada religión. que ver con Ni con... ninguna religión, ¿eh? ¿Qué va, qué va? A lo largo de la historia, cada religión ha intentado a su manera y muchas veces según su conveniencia hablar de ese mundo espiritual. Eso sí, pero en este momento yo no me estoy refiriendo desde el punto de vista de ninguna religión. ¿Ok? Entonces, Ok, aquí está el tema. Llega el año de 1800 y pico, 1900, y sale un científico, un hombre muy respetado en su época, tan respetado que fue elegido por los más elevados intelectuales alemanes de su época para que se encargue de recopilar, editar y presentar al público la obra de Johann Wolfgang von Goethe, el gran naturalista, científico y literato alemán, autor de Fausto, por ejemplo, y en muchas obras más. Este Johann Wolfgang von Goethe, que para los alemanes es la cumbre de su cultura, del hombre más inteligente, sí, tan es así que los institutos de cultura alemanes en el mundo llevan su nombre, Institutos Goethe. Bueno, pues encargan a otro hombre de su talla, como es Rudolf Steiner, que estudie, ordene, organice, sistematice y publique la obra de Goethe. Rudolf Steiner hace este trabajo durante 7 años. Se dedica en 7 años en los archivos donde había vivido Goethe, que es en la República de Weimar, en aquel tiempo así se llamaba, y durante 7 años está metido ahí en esos archivos desarrollando ese trabajo. De modo que cuando termina, Steiner es un experto en el pensamiento de Goethe, lo conoce a fondo. Y Steiner escribe en su autobiografía, dice que él reconoce en Goethe un alma a quien entiende y comprende todo su pensamiento. Es decir, Steiner decide, después de haber estudiado la obra de Goethe, continuar el pensamiento científico de Goethe, desarrollarlo un poco más. Entonces tenemos que, por un lado, la ciencia actual, la que nos domina, tú sabes que ningún conocimiento que no avale la ciencia hoy en día es aceptable, ¿no? Si la ciencia no lo avala, eso no tiene importancia, no tiene sentido. Pero ocurre de que en realidad hay dos ramas de la ciencia. Es decir, cuando estamos hablando de Goethe, que vivió en 1700, Steiner hace este trabajo en el 1800 y pico, finalizando, empezando ya en 1900. A partir
de Kant en adelante, que es otro alemán también súper inteligente, se desarrolla la ciencia que hemos conocido hoy. Y esta ciencia, netamente enfocada al ámbito materialista, al dominio de la materia, nos ha dado los regalos más extraordinarios, ¿no? Como es ahora, por ejemplo, esta conversación que tenemos tú y yo, ¿no? A través del espacio, de las ondas etéricas que nos podemos comunicar. Estas son cosas extraordinarias. Sin embargo, la otra rama de la ciencia, que es la que empieza a desarrollar Johann Wolfgang von Goethe y la continúa Steiner, sin embargo, es perfectamente desconocida. Y es tan ciencia como la otra. Lo que ocurre es que esta otra rama de la ciencia goetheana o la ciencia steineriana, implica, en primer lugar, dejar de lado los prejuicios. Punto 1. Punto 2. Implica estar dispuesto a transformar tu propio pensamiento en un nuevo órgano de percepción. Por ejemplo, si tú decides estudiar astronomía, vas a necesitar órganos de observación, es decir, telescopios, para poder ver las estrellas, etc. Si no tienes esos instrumentos de percepción, no vas a poder desarrollar tu ciencia. Cada ciencia desarrolla sus propios instrumentos. Tú como veterinario has tenido que observar en algún momento la carrera con el microscopio, determinados patógenos, etc. El estetoscopio, microscopio. Muchas cosas. Cada ciencia desarrolla sus propios instrumentos de observación, es decir, instrumentos de percepción, para percibir aquellos aspectos de la realidad material que tus ojos o tus oídos naturales no llegan a percibirlo. Para eso son los instrumentos, para ampliar la percepción de tus órganos. Pero ¿qué ocurre con esta nueva ciencia en la cual el órgano de percepción no es ningún instrumento material, sino tu propio pensamiento? Y es tu pensamiento el que lo tienes que transformar. Aquí radica la gran incomprensión a esta nueva ciencia, porque para poder transformar tu pensamiento y convertirlo en un órgano que perciba esta otra parte de la realidad del mundo, es decir, el mundo espiritual, necesitas no solamente desarrollar tu capacidad de concentración de tu pensamiento, sino sobre todo cualidades ético-morales. Esto es increíble. Aquí, y esto lo cuenta Steiner de una manera magistral en un libro precioso que se llama Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Y con mundos superiores, él se refiere a los mundos del espíritu. Pero como Steiner es un científico, te hace una metodología científica, pues. O sea, Steiner, la gran aportación de Steiner es que desarrolla una nueva ciencia, porque es ciencia, él es científico, pero en lugar de orientar su campo de acción, es decir, su objeto de estudio científico, no es ningún acontecimiento, ningún fenómeno físico material, no es ninguna enfermedad, no es ningún terreno, no es ningún campo físico material, sino es el mundo del espíritu. Pero el mundo del espíritu, entendido en primer lugar como el mundo del pensamiento humano. O sea, Steiner, cuando te habla del espíritu, no te habla de un cielo en el espacio, por ahí. No habla de fantasmas, habla de cosas reales. Habla del pensamiento humano. Tu pensamiento humano es el primer, pero es que aquí ocurre algo extraordinario, porque el pensamiento se convierte no solo en el objeto del estudio, sino en el órgano para estudiar ese mismo, o sea, es extraordinario, ¿no? Bueno, aquí hay mucha cosa por desarrollar, pero... Sí, pero definitivamente es algo que se necesita también tener una disciplina, un entrenamiento y, por supuesto, que necesitas, aparte de un entrenamiento, también la cosa de estudio y disciplina, forzosamente, que es lo que te puede llevar a ampliar tu conocimiento, porque si no, por mucho que te pongas a meditar, si no lees absolutamente nada, vas a estar meditando sobre la inmortalidad del cangrejo que no te va a llevar a ningún lado. Y si quieres ir más allá, necesitas, obviamente, instruirte, obviamente,
seguir al pie de la letra las bases de esto, como tú lo dijiste, que se necesita forzosamente una educación moral, ética, formación que se debe de tener, porque obviamente que alguien que está pensando en salir a robar un banco, obviamente jamás va a desarrollar este tipo de pensamientos porque tiene basura en el camino, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente, pero fíjate, estos conocimientos vienen desde la antigüedad, ¿no? Las antiguas culturas toltecas, mixtecas, incas, mayas, egipcias, la cultura china, todas estas culturas dominaban estos conocimientos, lo que pasa que en esas culturas se desarrollaba de manera, pues, en los templos, lo tenían los sacerdotes, eran conocimientos secretos, ¿no? En esas épocas no se podía divulgar esto a la humanidad. Y con Steiner llega una época en la que Steiner dice, miren, todos estos conocimientos que se han mantenido ocultos a la humanidad porque no estaba preparada, y ya es momento de que los conozcan, ¿no? Porque la humanidad necesita saber qué es la humanidad. Necesita saber que además de esta vida física en la que nos movemos desde que nacemos hasta que morimos, existe otra parte de la realidad de la que nosotros hemos venido. Nosotros venimos del mundo espiritual justo al momento de nacer y cuando morimos volvemos allí. Entonces, es nuestra verdadera patria en realidad. Y ya es hora de que la conozcamos, ya es hora de que la estudiemos, porque conociendo de dónde venimos vamos a poder vivir esta vida física material de otra manera. Así es. Bueno, fíjate lo que son las cosas, Wilmer. Tan esta cosa de lo que estás tú hablando es científico, que por ejemplo, alguien que estaba muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo es Albert Einstein, que cuando le preguntaban a él que si creía a Dios, él contestaba, creo en el Dios de Spinoza, que casualmente es el mismo Dios al que tú te refieres, porque es un Dios que maneja el todo. Definitivamente es un Dios que es espiritual y que habla sobre todo de la armonía que debe de existir entre los seres humanos. Sí, porque ahora sí que Albert Einstein le decían es ateo, pero le decían que es ateo porque no pertenecía a ninguna religión, pero sin embargo sí creía en el Dios al que tú te estás refiriendo ahorita. Bueno, yo no me he referido a ningún Dios, mi querido Marco Antonio. No, pero él se refería como un Dios al conocimiento espiritual y a la armonía que debe de existir en el todo, porque esto es algo que debe de existir en el todo. Aquí hay un tema que me gustaría comentarlo, ¿no? Fíjate, nos han acostumbrado por la tradición religiosa católica y todas las hermanas, primas de esta religión, como son las evangelistas, los testigos de Jehová, los mormones y tal, nos han acostumbrado a que cuando nos referimos a algo espiritual estamos indefectiblemente refiriéndonos a Dios, ¿no? Y bueno, definitivamente Dios tiene que ser algo espiritual, definitivamente. Sí, definitivamente. Yo no lo he visto a Dios, jamás, no lo he visto con mis ojos, ni con estos ojos ni con los ojos espirituales, no lo conozco. Pero me parece imposible que exista un mundo tan precioso, tan maravilloso como esta tierra, donde exista una naturaleza extraordinaria, donde existan encuentros humanos maravillosos, donde existe el amor, la bondad, la fraternidad, y que no exista un Dios, ¿no? Me parece increíble. Si, como decía el otro filósofo, si no existiera, tendríamos que crearlo, ¿no? Pero cuando Steiner se refiere a la ciencia del espíritu, en realidad se está refiriendo no a la ciencia del estudio de Dios, porque eso sería la teología, ¿no? La teología es la ciencia del estudio de Dios, teo, Dios, logía de tal. Pero la nueva ciencia que crea Steiner le da otro nombre, ¿no? Él no le da un nombre de teo, de Dios, sino usa la palabra antropo. Antroposofía. Antroposofía, conocimiento o sabiduría del ser humano, ¿no? Porque yo creo, mi querido Marco Antonio, que hoy día la humanidad no necesita tanto conocer a Dios, que sí, ¿no? Aquel que nos siente, sí, pero empecemos a conocer al ser humano, hermano. Empecemos, o sea, no vayámonos tan lejos, no nos elevemos tanto, empecemos por conocernos a nosotros, que no nos conocemos. Así es. No conocemos al ser humano lo que es. La ciencia hasta ahora no sabe lo que pasa
cuando el hombre muere. Sabe lo que le pasa al cuerpo físico, sí, pero no sabe lo que pasa con su cosa interior que hay ahí. Bueno, en eso tienes toda la razón del mundo, ¿no? Ahora siempre, te voy a platicar algo que acostumbraba a decir mi padre. Mi padre decía, definitivamente la vida que sigue después de la vida tiene que ser mejor que esta, porque hasta ahorita todos los que se han ido, nadie ha regresado. Bueno, ojo, no Bueno, sí, sabemos si como nadie ha salvación, sí. regresado. ¿Y cómo tú sabes si tú no eres uno que ha regresado, sino que no se acuerda de las vidas anteriores? Se nos borra la memoria y eso como que no se vale, ¿no? No, pues, pero ojo, fíjate tú, vamos a suponer por un instante que somos tú, yo y todos seres que hemos vuelto, pero que no nos acordamos de nada. Ponte por un instante, imagínate que en tu vida anterior, a ti te hicieron algo terrible, espantoso, te torturaron, no sé qué. Tú en esta vida, si te acordases eso, ¿tú crees que podrías vivir feliz? No, definitivamente no. Y No, andarías no, no. tratando de buscar a aquel que te hizo eso para tal vez vengarte o tomar justicia. Entonces, es tan sabia la vida del ser humano que cada vez que vuelve a nacer en la Tierra, nace totalmente libre de la memoria anterior, ¿no? Pero ojo, eso es mientras no desarrollas tu yo superior. Desde el momento que tú desarrollas tu pensamiento según lo que explica Steiner en su nueva ciencia, esta la antroposofía, en un momento determinado de tu desarrollo, puedes acordarte de tus vidas anteriores. Entonces, claro, Para tomar remembranzas. claro, oye, y yo me pregunto, ¿cómo es que la ciencia no está estudiando este tema? Sinceramente, ¿cómo es que psicólogos, psiquiatras, campos que están un poco más relacionados con estos temas, cómo es que no hay investigaciones sobre esto? Porque Bueno, y a fíjate, ver, médicos, hay muchísimos médicos que han documentado gente que clínicamente se les murió en el quirófano y que después a los 5 minutos revivieron y ellos les explican que ellos han salido de su cuerpo y han visto la operación cómo estaba, lo han descrito. sí, Pero hay así es. casos así, mi querido Marco Antonio. Sí, muchísimos, ¿Cómo es que, muchísimos cómo es que testimonios. estas investigaciones en ese campo no se dan a conocer, no se publicitan? No hay estudios serios de esto. No, sí los hay. Lo que pasa es que sí se dan a conocer. Lo que pasa es que hay muy poco interés por parte de la población, porque además, como es algo desconocido y muy poca gente habla de esto, solamente el que se mete a estudiar esto y se mete a investigar, como tú, por ejemplo, te das cuenta que sí hay muchos libros que hablan de esto. Y las personas que lo quieran estudiar lo pueden investigar y lo pueden averiguar, pero es por iniciativa propia, no son cosas que digas tú lo que salga en las noticias, por decirte algo. Además, creo yo que tú eres el primero en hablar al aire de algo por el estilo. Y la verdad es cierto, ¿eh? Es algo que debiéramos saber todos y debiéramos ponerle más atención, porque definitivamente si nos conociéramos a nosotros mismos, sería mucho más fácil una evolución positiva. Eso es definitivo, bueno, creo yo. ¿Cómo ves tú, mi querido Wilmer? Mira, yo creo que aquí se juntan varios temas, ¿no? Por un lado que estamos demasiado estresados, estamos preocupados pues por el trabajo, el dinero, muchos temas que nos obligan a estar pendientes pues de sobrevivir cada día. Eso por un lado. Hay amplias capas de la población cuya única misión diaria es sobrevivir ese día, conseguir el pan para ese día, ¿no? Hay otras capas de la población un poco mejor situadas, clases medias, que bueno, ya tienen su trabajo, sus ingresos y ya tienen ese tema resuelto, pero tienen otros problemas, ¿no? Temas familiares, temas de trabajo, temas políticos, entonces ya tampoco tienen tiempo. Y luego están aquellas personas que tienen todo el tiempo del mundo porque tienen todos los medios del mundo y no tienen ni siquiera que preocuparse en estos temas, que son los que realmente tienen todas las posibilidades para desarrollar temas de pensamiento, que en la inmensa mayoría de ellos lamentablemente están preocupados en amasar más dinero, más fortuna o en ocuparse de temas pues mundanos, ¿no? Aquí de la vida, pues que ir a la moda o ir al último concierto de no sé qué o estar en tal reunión social, no sé qué. Entonces, vemos que la gente que realmente le interesa profundizar en temas
trascendentales, que al final, mi querido Marco Antonio, es absurdo que sabiendo que todos nos vamos a morir, no nos preocupemos por investigar qué es lo que pasa. Es Bueno, increíble. y en eso tienes razón. Todos nos vamos a morir algún día. Mira, Nadie se va a para quedar mí, para yo muestra. desde que fui consciente de que un día me moriría, y puede ocurrir mañana, dentro de 5 minutos, o sea, cualquier instante, yo dentro de mí dije, Dios mío, yo es que tengo que informarme de lo que hay ahí al otro lado. Mínimamente, pues, porque, a ver, uno cuando va a viajar, yo estoy planificando un viaje a México para enero, ya me estoy informando, ya estoy viendo las culturas, las rutas, qué cosa, o sea, mínimamente uno se informa, porque para saber moverte en ese lugar, la moneda cuál es, los horarios, la cultura, o sea, en cambio, con un viaje tan trascendental como es al mundo espiritual el día que nos muramos, nadie tiene el menor interés de saber lo que hay por allí. Nadie sabe ni siquiera dónde se vende el boleto, ni en qué vas a viajar, ni a dónde vas a llegar, nada. Ahora Pero te voy a sabes decir que una vas a cosa, llegar ahí. lo que te voy a decir, créeme que no es sarcasmo, es precisamente la búsqueda de estas experiencias espirituales, y aunque no sé qué vais a tomar tú, pero por eso precisamente ha tenido ese crecimiento tan exponencial la drogadicción, porque precisamente son experiencias mal encausadas, pero se busca una experiencia espiritual Espiritual, en las adicciones. exactamente. Tú has dicho la palabra clave, Marco Antonio. Los jóvenes que se drogan, y no los jóvenes, los adultos también, en realidad necesitan sentir el mundo espiritual. Pero como aquí nuestra sociedad no nos habla de las vías sanas, como sería el estudio de la antroposofía, para entrar de manera consciente sin ninguna droga, ni trance, ni nada de nada, sino con tu mente clara y lúcida, poder entrar al mundo espiritual y conocerlo, pues los jóvenes y las personas estas deciden experimentar con esas sustancias, ¿no? Y tienen pues experiencias oníricas, psicodélicas, o de sentirse más fuertes, o de sentirse que no tienen miedo, o sentirse desinhibidos, porque hay muchas sustancias diferentes y todas ocasionan efectos diversos en el ser humano, no todas son iguales, No pero al todas final son iguales. son experiencias que no las vives libremente, es la sustancia Así la que es. te provoca eso, ¿no? Y de los antiguos chamanes hacían uso también de sustancias adictivas o prohibidas, bueno, de alcaloides, que es el nombre que se les debe dar, precisamente para tener un contacto más cercano con el mundo espiritual, más real, pues. Y ellos sí lo hacían en ceremonias, nada más. No Bueno, lo ese es hacían otro tema, ¿no? Porque son personas que hacen un uso absolutamente en un marco de respeto, en un marco, o digamos, de una experiencia sagrada. No estamos hablando, ellos no lo hacen para vacilarse, para pasar el rato, no, o no para definitivamente nada. no. Entonces hay No, que ni saber tampoco era todos no los días ni es lo todo el mismo. día. Exactamente, No, no y es lo lo hacen, mismo, pero y lo hacen en épocas muy señaladas del año, no están todo el día drogándose, ¿no? O sea, pero muchos de los alcaloides son coadyuvantes. Eso es a lo que yo quería llegar, que son coadyuvantes a precisamente poder llegar a ese nivel espiritual de una forma, de un atajo, pues. Es ese lo es, que ese yo... es otro tema, ¿no? Imagínate que para entrar al mundo espiritual, si lo pudiésemos imaginar que es un templo, ¿no? Un palacio. Y hay pues unas puertas, unas ventanas, ¿no? Y tú quisieras entrar a ese templo para ver las maravillas que hay adentro, ¿no? Que sería, entre comillas, el mundo espiritual. El camino sano, el camino que han llevado toda la humanidad desde que es humanidad, es un camino de crecimiento interior. Todas las religiones lo hablan. Procesos de purificación interior, de ser mejor Todas. persona, de ejercicios muy drásticos en algunas culturas para permitirte ese acceso al mundo espiritual. Cuando uno intenta entrar con la droga, es como si no hicieses ninguna preparación y te metes pues por la ventana, ¿no? O sea, como un ladrón, como un... Estás Algo invadiendo. parecido. Algo Así parecido, es. es un ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Y además no entras, nada más lo ves desde la ventana, porque realmente no entras. No, no te dejan Pero entrar. Lo miras y ves cosas, pero es que además, como no has tenido una preparación, ves cosas que no puedes interpretarlas lo que significan.
porque además las ventanas no están limpias, están sucias y no puedes ver perfectamente bien. Nada más sabes que ahí está y sabes que hay algo, pero hasta ahí llegas, Ves, nada más. ves explosiones de luz, de color, sensaciones, etcétera, pero no le das ningún significado porque, eh, eh, ¿cómo explicarte? Imagínate que tú tienes la oportunidad de que un extraterrestre te coge y te lleva a su mundo. Imaginemos que esa fuese De una acuerdo. posibilidad. Y te mostrase un mundo que jamás has visto. Y ves ahí seres y objetos y cosas que para ti son incomprensibles porque nunca las has visto, no sabes qué función tienen, qué hacen. Tú podrás describir los que has visto, pero no le puedes dar un significado. A no ser Te pasaría lo a no mismo ser que te que quedes ahí y entonces esa gente te enseñe cada cosa lo que es. Primero tendrías que aprender el idioma, el lenguaje. Dos, tendrías que, o sea, para poder conocer algo, lo que sea, y más aún el mundo espiritual, hay que aprender en primer lugar el lenguaje en el que se habla. Porque fíjate, nuestro lenguaje, Marco Antonio, está orientado a hablar de temas de aquí del mundo físico material. Entonces, no existen todavía palabras y conceptos para aquellos objetos, seres, paisajes del mundo espiritual. Porque nuestro lenguaje está hecho para este mundo físico material. Entonces, ya de entrada hay una limitación. No existe un lenguaje para describir lo que hay allí. Ese es el primer punto. Segundo punto, la persona que desee entrar a ese mundo tiene que llevar un proceso de desarrollo interior muy serio. Desarrollar, ya te he dicho, como mínimo cualidades morales éticas. Si no desarrollas eso, no vas a poder. Y por bueno, último, necesitas tener totalmente apertura de mente. Si tú percibes con tus ideas que te han legado de algunas religiones, algunas ideas, y que te dicen que no, que eso no es posible, que no se puede, pues ya está, no, dices, no, esto no existe, no, es que ni siquiera te das la posibilidad de que exista eso. Entonces, ¿quién va a querer conocer algo que ni siquiera cree que existe, ¿no? Entonces, ese es el a tema. ver, a ver si te entendí, Wilmer. Lo primero que se necesita para aventurarse al mundo espiritual, lo primero que se necesita es, en primer lugar, hablar y hablarse con la verdad. Creo que ese es Pero espera, un momento, ¿cuál verdad? la verdad, lo que es, la verdad que uno percibe, que uno conoce, sin tapujos, sin pretextos, sin... Sí, Marco Antonio, pero esa verdad siempre está condicionada por tu entorno y por todo lo que tú en tu vida has aprendido. Entonces, Bueno, esa entonces verdad, vamos a cambiar el término, vamos sí, a llamarle honestidad, mira, hablar con honestidad. esa palabra es mejor, pero sobre todo, eh, voy a decirlo de otra forma. Mira, lo primero que tú tienes que tener presente es darte la posibilidad a ti mismo de que el mundo espiritual existe y que es posible conocerlo. Eso es lo primero. O sea, A ver, decir, sí, puede ser que exista el mundo espiritual y yo no sé, no tengo la certeza, pero mira, puede ser. Y tengo curiosidad por saber qué es eso. Ese es el primer punto. Si tú no tienes eso, ya bueno, no tiene sentido todo lo demás. Punto a uno. ver, vamos al punto dos. El punto dos Has sería, dicho, muy bien, ok, doy la posibilidad hipotética de que el mundo espiritual existe y que además existe la posibilidad de conocerlo. Porque, ¿qué importancia tendría que exista si yo no lo puedo conocer nunca? Pues no tiene ninguna importancia, porque entonces, ¿de qué me sirve saber que existe si yo no lo puedo conocer? Pues no tiene ningún sentido para mí, porque se quedará ahí como una imaginación y ya está. No, aquí lo interesante es que existe y que además sí se puede conocer y que lo puedes conocer tú, lo puedo conocer yo, lo puede conocer cualquier ser humano. bueno, ya está, el primer punto. Segundo punto, Segundo punto, muy bien. Ahora, ¿cuál es la herramienta que me permite desarrollar ese conocimiento pues, del mundo espiritual? Porque si no, ¿cómo lo voy a conocer? Y aquí viene la clave, el pensamiento. Y este es el extraordinario trabajo, la aportación de Rudolf Steiner, ¿no? Es el pensamiento, el que hay que transformarlo, educarlo, para que se convierta en el órgano capaz de percibir el mundo espiritual. El pensamiento. Pero supongo que el pensamiento
necesita de cierto entrenamiento. ¿Qué entrenamiento? Mira, aquí hay un tema Por bastante... cierta disciplina, pues. Mira, vamos así, vamos a hacer un stand-by. Acuérdate, no quiero malinterpretar, pero acuérdate de el Génesis, cuando hablan de la creación, habla que durante 6 días se creó, y el séptimo día dice que Dios se sentó a contemplar su obra, ¿no? Ah, Vale. Tú para poder contemplar algo, tienes que haberlo hecho primero, antes. claro. Vale. O sea, al mismo momento que estás haciendo algo, puedes contemplarlo, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. No está terminado. Con el pensamiento pasa esto. O sea, ¿por qué? Porque normalmente estamos todo el tiempo pensando en algo, ¿no? Ahora tú estás pensando en estas ideas que te vienen escuchando lo que yo te explico. Y te estás haciendo tus propias ideas, tus propios pensamientos. Entonces, para empezar, tenemos que saber diferenciar un pensamiento de lo que es el pensamiento. No es lo mismo. Esto es fundamental. Si no nos damos cuenta de esta sutil diferencia, nunca vamos a poder educar nuestro pensamiento para convertirle en esa herramienta que se requiere, pues. Entonces, una cosa son los pensamientos que uno tiene y otra cosa es el pensamiento. Yo no sé alemán, pero me imagino que en el idioma alemán, referirse al pensamiento y referirse a los pensamientos son dos palabras diferentes. Casi apostaría. Por eso que el idioma alemán es tan exacto, tan preciso, y para temas científicos o de filosofía dicen que es el mejor lenguaje hasta ahora inventado, porque es absolutamente exacto. El castellano es más, es un idioma latino, es más del corazón, no está científico, pues el castellano como lengua, ¿no? Entonces nos permite expresar cosas del alma mucho más ricas y más amplias, pero para temas científicos no es muy bueno el castellano. Yo me, Pertenece a las lenguas romances, te digo. yo me imagino que la lengua maya o la lengua náhuatl, estas lenguas antiguas, son mucho más exactas que incluso el castellano para temas de ciencia. Lo que pasa es que, claro, yo no la conozco. Pero tenemos que hacer esta diferencia. El pensamiento como herramienta de actividad humana y que es capaz de convertirse en un órgano de percepción y de los pensamientos que creamos gracias a este órgano, ¿no? Entonces, no es la mente, no es la mente, ¿no? Porque muchos piensan que, no, pero los pensamientos se hacen aquí en el cerebro. Algunos científicos piensan que es el cerebro el que crea los pensamientos. No es exactamente así. Podríamos decir que es gracias al cerebro que yo en esta incorporación física que tiene mi espíritu, yo puedo captar los pensamientos y expresarlos. Pero no es el cerebro el que crea los pensamientos. Es como un aparato de televisión que tú tienes en tu casa. A nadie se le ocurriría pensar que dentro del televisor están los programas que... No. El televisor lo único que hace es capta la señal y te la muestra. Pero la señal viene de un estudio, no sé dónde estará, o en el satélite. Exactamente, el cerebro en ese sentido es algo parecido. El cerebro te permite, sí, pensar y captar los pensamientos y jugar con ellos, pero no es el cerebro el que piensa. Estas cosas, la ciencia, pues, como te digo, no hay estudios rigurosos que se den a conocer sobre estos temas que son tan fundamentales para el desarrollo de esta nueva humanidad que está creciendo, porque fíjate, todo lo que está haciendo Andrés Manuel, todos los acontecimientos que están ocurriendo en Latinoamérica y en el mundo, tiene que ver con el despertar de la conciencia, amigo. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia no es otra cosa que el pensamiento imbuido de un componente ético-moral. Así es. Así Pero es. es pensamiento al final. Entonces,
¿cómo es posible que no investiguemos en profundidad esta vía que nos abrió Rudolf Steiner, un científico? Lo que yo digo es muy, muy limitado, no tengo dominio de vocabulario científico para hablar de estos temas, pero Steiner sí. Entonces, hay un campo para los jóvenes ahí que estudian la neurociencia, incluso temas de física cuántica, o sea, hay todo un bagaje ahí a desarrollar gracias al impulso de Goethe, que continuó Steiner y que ahora tiene la humanidad por delante para desarrollar, mi amigo. Es un nuevo campo de la ciencia, completamente. Sí, totalmente, totalmente. Y la conciencia, como tú dices, la conciencia viene siendo el juez que tenemos nosotros interior y que es el que de una y otra forma, a sabiendas que haces algo que está mal hecho, de todos modos lo haces. La conciencia, como quiera que sea, te lo está diciendo y tienes ese cargo de conciencia, pero normalmente acostumbramos a ignorarla, no es, como te diré, es un buen, muy buena gente o muy corrupto, que lo compras fácilmente y se queda callado. Bueno, esa es la ilusión que tiene, ¿no? Porque él en el fondo no lo has comprado, ¿no? Tú te haces la idea No, de que lo has comprado, pero esa voz está ahí. siempre, siempre, y no tienes idea esa voz cómo se hace fuerte y cómo crece con los años. Si durante muchos años la ignoraste, pero ya cuando llegas a determinada edad, te recuerda. ¿Te acuerdas cuando me callaste que tenía 7 años y dijiste esto? Ahora te los tengo a decir. Y otra vez, bueno, ya perdóname, no, perdónate tú. Y es cuando vienen los graves problemas de enfrentarte a ti mismo, porque yo siento que esos son muchos de los cargos que tenemos los ya mayores, los ancianos, esos cargos de conciencia que cada vez grita más fuerte esa conciencia. Y ya, Afortunadamente tenemos esa voz de la conciencia, ¿no? Porque imagínate cómo sería el mundo si no tuviéramos eso, Marco Antonio. Sería pues, terrible. aún a Sería sabiendas que terrible la ahora tenemos, teniendo eso. Imagínate si no hubiese eso. imagínate, a sabiendas que la tenemos, ve tú hasta dónde es capaz de llegar la, que, como dice mi hijo, es que papá no se le debe de llamar humanidad, porque de humanos no tienen nada. Es una deshumanidad la que hay ahorita. Sí, Es, se ha perdido, uno por ignorancia, ¿no? Un sector de la población ignora estos temas profundos. La otra parte que está en el anti buscando no sabe ni que existe porque no se publicita por ningún lado. Y un pequeño grupo que sí, que sabemos que hay, pues ahí andamos tratando de esparcir estas ideas, pero es como arar en un desierto, mi querido Marco Antonio. La gente prefiere oír noticias del día a día, lo que pasa, y cuando ya habla de estos temas dice, uy, 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 esto ya no, porque estamos créeme acostumbrados que arar en el desierto queda algo de huella. Es como arar en el mar, que no queda nada de huella, mi querido Wilmer. Así como vas abriendo el agua, se vuelve a juntar y no quedó ni rastro en el desierto, por lo menos queda una rayita. Y ve, Sí, hay gente que ha logrado producir los desiertos. Así es de que, pero bueno, y ahora sí que tocaste este tema que es demasiado interesante, muy desconocido, pero muy interesante, pero yo creo que sí es muy importante el de vez en cuando tocarlos y hablar de esto, porque definitivamente esta es una de las formas en cómo podemos fortalecer esas conciencias, crearlas, porque en ocasiones existen, pero están adormiladas o no sé qué pase con ellas, ir despertándolas para que día con día la humanidad deje de ser esa deshumanidad que es para convertirse en lo que es, en lo que debiera ser una verdadera humanidad que debe de aprender a vivir en armonía, en cordialidad, en cortesía, en agradecimiento, en perdón, no sé, tantas cosas que debemos de tener, tenemos. Mira, no hay un solo ser humano que nazca siendo malo, ni uno. ¿Cómo es posible que al paso de los años se pierdan?
tantos valores, Wilmer, que Hay afectan tanto hasta a nuestros seres queridos. ¿Sabes? Me viene a la memoria una conferencia que estuve el día de ayer, sábado, aquí en Barcelona, en la Casa Elizalde. Hablaba Joan Melé, un banquero muy importante, pero la conferencia era para maestros. Y él decía, esto que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta el día de ayer niños que eran encantadores, preciosos, que te los hubieras comido a besos, hoy en día están en el mundo haciendo tantísimo daño, ¿no? ¿Qué hemos hecho con estos niños? Y él reflexionaba y decía, por un lado está el tema familiar, ¿no? Modelos en el hogar y tal, pero él se refería a la escuela, ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo en nuestras escuelas que los niños no reciben aquello que necesitan? Y no estoy hablando de temas de política, no estoy hablando de si la escuela es privada o es pública, no me refiero a eso, sino los maestros en las propias escuelas ven cómo se deshumaniza su propia actividad. La propia actividad del maestro en muchos lugares va perdiendo sentido porque se le agobia con resultados, con exámenes, tiene que estar todo muy medible, muy cuantificable los resultados. Y en realidad, el modelo neoliberal que intenta medir, cuantificar todos los resultados, también está entrando a las escuelas. Mira, Y Wilmer, se está perdiendo el aspecto humano de la enseñanza. Entonces, claro, niños que serían brillantes en una escuela que respetase la naturaleza, ¿no? Y este marco era esta conferencia en el marco de un encuentro de escuelas Waldorf. Y decían las maestras, ¿no? A nuestras escuelas vienen niños que supuestamente han fracasado en las escuelas normales. Pero cuando llegan aquí nos damos cuenta que son niños absolutamente sanos. Y Joan Melé decía, qué bien que los jóvenes no se adapten al sistema en que vivimos, porque este sistema, esta sociedad está enferma. Y tenemos que recuperar nuestros valores humanos. Y nuestra sociedad, al estar enferma, ha creado un sistema educativo enfermo también. Y mira, Wilmer, tenemos que sanar nuestras escuelas. Y aquí hay un tema eh, por desarrollar, ¿eh? mira, Wilmer, yo en la época en que yo fui a la escuela, yo recuerdo que yo tuve un maestro sensacional, que él decía que el magisterio, más que ser una carrera y que más que ser una vocación, el magisterio tiene que ser un apostolado, que el que estudia para ser maestro debe de estudiar con la firme convicción de que su meta es transmitir conocimientos a la niñez, a la juventud, ¿sí? Que su meta no va a ser la de enriquecerse ni la de ocupar un lugar en la sociedad prominente, no. Su meta y su pago de él va a ser el formar las nuevas generaciones. Y eso es maravilloso, Wilmer. Mira, yo tuve un maestro que de hecho era muy buen maestro, yo estudié en una escuela particular, le pagaban muy bien, y él renunció para irse a trabajar a a la sierra del estado de Hidalgo, a donde le pagaban 2 veces menos. O sea, si ganaba, por decirte algo, 50 pesos a la semana, allá iba a ganar 25 a la semana. Y otra, en unas condiciones terribles, terribles. Bueno, no había ni luz eléctrica, ni agua, bueno, mucho menos gas, a donde él se fue a enseñar. Después de muchos años que lo dejé de ver yo a él, me lo encontré en una ocasión y nos invitó a visitarlo. Y fuimos un grupo de exalumnos a visitarlo. Él, como ya nos había dicho que estaba en la sierra, obviamente le llevamos muchas cosas de regalo, libros, cuadernos, cobijas, mangas para la lluvia, y fuimos. Pero gran sorpresa, Wilmer, de verdad no había ni baños, ni luz eléctrica, ni agua.
El agua tenías que ir a un arroyo que tenías que caminar mínimo 15 minutos para ir con una cubeta de agua. Y él era feliz ahí, Wilmer. Y obviamente que nosotros, todos, de hijos de gente con dinero, decíamos, ¿cómo puede ser feliz él aquí, no? Y nos llevó a que viéramos lo que estaba haciendo, porque tío ya llevaba muchos años, tenía invernaderos, ya había 2 ingenieros agrónomos que habían sido alumnos de él en la secundaria y ya habían regresado como ingenieros agrónomos, ya tenían huertos, ya tenían invernaderos, ya estaban produciendo y ya estaban comiendo de lo que ellos estaban cosechando. Y me Qué dice, increíble. dime, Oye, Marco Antonio, perdona que te corte, ¿cómo se llama ese pueblo, ese sitio? ay Dios, Dios eterno. Lo Bueno, tengo, tranquilo, ya te acordarás, me lo cuentas cuando te acuerdes. Yo quiero ir a conocer ese sitio. no, no vas a ir, ¿eh? No vas a ir porque del Distrito Federal allá son 8 horas y 8 horas y a la ciudad de Pachuca se hacen 2 y de la ciudad de Pachuca a donde yo te digo son 6 horas, terribles, terribles, porque además un buen tramo te la avientas prácticamente en burro o caminando. Así es de que, no, es Qué una verdadera maravilla. expresión terrible, pero ya están de una o de otra forma. Él me dice, cuando me dijo, mira, ¿con qué me pagan a mí esto? Ve el cariño que me tienen los alumnos, los papás de los alumnos. Dice, yo aquí soy, haz de cuenta que soy el héroe del pueblo. Y un pueblo es un decir, verán, ¿qué serían? Exagérale 16 casas, Wilmer. Obviamente, no nada más de esa comunidad iban ahí a la escuela, sino iban de comunidades cercas a las clases que él daba. Y exagérale, tendría en total, no sé, 60 alumnos, desde primero de primaria hasta secundaria, realmente eran muy poquitos alumnos. Y él feliz ahí, obviamente de comer, comían excelentemente bien porque en el arroyo había pesca, comían verdura que ellos mismos cosechaban, obviamente tenían criadero de gallinas, tenían huevo, había mucha cacería todavía, entonces comida sí había, pero que tú dijeras, ropa, no, pues no, mi hermano. Qué Y de increíble, lo que Marco había Antonio, un ¿eh? Lo que me baño, cuentas. ¿Y cómo se llamaba este profesor? tenía Otto Heinz. O Otto, sea, sí era de origen alemán. Otto, doble O-T-T-O, Heinz. Otto H-E-I-Z. Heinz. E-I-N-Z. Heinz. Fue E-I-N, ese nombre. Otto Heinz. Otto Interesante. Heinz. Ya estará Sí, muerto sí. Otto Heinz, ¿no? Ya habrá muerto ya. No, mira, yo te voy a decir una cosa. La última vez que lo vi, yo tendría, para empezar, cuando fue mi maestro, él tendría unos 25 años y yo tendría 7. O sea que casi era 20 años mayor que yo. La última vez que me lo encontré, él tendría 45 años y yo tendría 27 años, una cosa así. Se veía más joven que yo. Ah, entonces igual está vivo todavía por ahí, Otto Heinz. Igual y sí, porque la verdad, como si no hubiera pasado Oh, el sería tiempo con formidable él, encontrarlo y entrevistarlo, hermano, hacer un cuando yo lo programa con vi, él. dije, maestro, Sería fantástico. ¿qué tal, Marco Antonio? Digo, oiga, maestro, está igualito. Dice, pues me está sentando bien el clima de allá y es un clima frío y húmedo todo el año. Pero bueno, ahora sí que él me decía, es que de verdad soy feliz aquí, dice, me encuentro completamente, se casó con una nativa de allá, porque cuando llegó todavía llegó soltero, se casó con una nativa de ahí, pero feliz, y dice, no me iría yo a la civilización nunca, nunca volvería yo a soportar el ruido de los carros y los pleitos, y no, 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 aquí dice, mira, ¿con qué me pagan esto que yo tengo? Y la verdad, sí, ¿no? No sé si ahora ya haya luz eléctrica, porque cuando fui tendría yo, o sea, fue mi noche cuando tenía 7 años, fui cuando tendría yo 20 años, todavía no me casaba. Entonces, de esto tiene 49 años, Wilmer. Ha pasado mucho tiempo. Increíble, Marco Antonio, increíble lo que me cuentas. Realmente hay hombres así, ¿no? Que Pero valoran. fíjate lo que decías, que las escuelas, la verdad que fue un gran maestro para nosotros, porque era un amor de maestro, nos tenía mucha paciencia,
y sobre todo la cosa de que él, más que enseñarnos matemáticas, historia y todo eso, más que eso nos enseñaba los valores, nos enseñaba el valor que tiene el estudiar, ¿sí? Porque decía, ¿de qué sirve que yo les enseñe lo que sé? Mejor les enseño lo que ustedes van a saber, los voy a enseñar a que aprendan. Y miren, así se consulta los libros, así se ven, así se estudia. Y la inquietud que tengan, ahí está en los libros. Dice, bueno, entonces, no, un gran maestro, la verdad, yo Qué lo bonito. quise mucho. Qué bonita historia, querido Marco Antonio. Oye, se nos ha ido el tiempo volando, hermano. Me imagino que sí, Wilmer. Siempre que nos Para ligamos, variar. las horas corren, pero de una manera increíble. No me gustaría acabar este programa, estimado Marco Antonio, sin hablar un poquito sobre la liberación de Lula. Esto ha sido un acontecimiento extraordinario. Extraordinario, Wilmer. Yo siento que Lula va a regresar. Va a regresar a dar batalla porque Brasil se lo merece. Y Este, Lula se merece a Brasil. O sea, tenemos que entre todos los youtubers tenemos que acabar con el neoliberalismo ya, Wilmer. uy, no te vayan a escuchar lo de YouTube esto y nos clausuran el canal, Marco Antonio. Pues que a poco los de YouTube son neoliberales, espero que no. No, no, pero los de YouTube son del sistema. Bueno, bueno. Dios, esperemos que no suceda. Ahí está. Esperemos que les toquemos su corazón, su conciencia y que actúen de una forma más humana, por el bien de la humanidad. Definitivamente. Mírate el último vídeo de don Abel Reynoso, habla del tema de Lula. Míratelo bien, por favor, y yo le voy a proponer a don Abel hacer un programa a los tres comentando este tema de Lula, que yo creo que es fundamental. ¿Para cuándo irá a hacer esto, mi querido Wilmer? Para mañana, ¿te parece bien? Me parece excelente. Excelente, a la hora que tú digas, Wilmer. Sí, documéntate bien, lee todas las noticias que haya sobre el tema de Lula y así mañana podemos tratar ese tema. Excelente, Wilmer. Gracias, Wilmer, Marco Antonio. un abrazo para todo tu auditorio, a mi auditorio, gracias. Les agradezco mucho que nos soporten, porque luego hay veces que como que los queremos aburrir, pero no es eso. Realmente los queremos que ayudar a que abran sus mentes, a que sientan la necesidad de ser un poquito más humanos. Necesitamos unirnos y necesitamos definitivamente apoyar más a la 4T, a la cuarta transformación que viene fuerte y viene para toda Latinoamérica. Wilmer. Y hoy día han habido elecciones en España. ¿Y cómo les diría, Wilmer? Elecciones generales, los neoliberales están totalmente desquiciados, hay un movimiento al estilo Morena que es Unidas Podemos, que ojalá que tenga buenos resultados, no va a ser mayoría desafortunadamente, pero yo creo que va a ser clave en la formación del nuevo gobierno, ojalá. Ojalá. Sí, la otra opción es extrema derecha. ¿Eh? No, definitivamente no. En fin, un fuerte abrazo, muy agradecido Marco Antonio por invitarme a tu canal, un abrazo muy fuerte a todos tus suscriptores. Me gustaría, por ejemplo, saludar a tus suscriptores que han comentado tu último video. A Nacoyo te dice, gracias Señor por darse tiempo de compartir sus sabios comentarios. A Rosalía 1949, muchas gracias por visitar el canal de Marco Antonio. A Leticia Bernal, a Sergio Ambriz, Celedonio Medina, Ricardo Ortega, Enrique Domínguez. Un fuerte abrazo hasta allá a Arizona, me parece que está él, Elvia López, Luis Mayo, Jorge Santaella, Mara Carranza. Felicidades para Mara Carranza, también siguiéndonos. Fernando Rosa, Pulso Fronterizo, mi querido Arturo, un fuerte abrazo para ti, hermano. Son todos tus suscriptores que te saludan, Marco Antonio, y felicidades por los ya más de 1000 suscriptores que han logrado. Ya con esto tienes asegurado tu pase para las mañaneras, que es lo que pues ya necesitamos tramitarla, mi querido Wilmer. Sí, hermano. Un gusto, mi querido Marco Antonio. Seguimos en contacto. A muerte con la 4T. Nos vemos de la tarde. Que tengan la mejor de las tardes. Que mi padre y yo los colme de bendiciones. Gracias, Marco Antonio. A muerte con la 4T.